Bueno, esto es un temita ahí pues, rápidamente, pues para recordar de la seguridad de la información en programas de protección de datos personales. Y ahorita hacemos un tema práctico con una tablita de SQL, ¿listo? Entonces, el propósito, pues, unas habilidades para establecer controles técnicos para la parte de la seguridad y proteger la información de nosotros como personas y cumplir el marco normativo que nos da la ley aquí en Colombia. Hay unos conceptos básicos de seguridad de la información que ya los hemos repasado, pero los recordamos, unos datos personales, unos temas eh, más a nivel de cuentas, unos desarrollos de unas medidas de seguridad y un gap de cumplimiento. Recuerden que gap es como un valor agregado. Entonces, dentro de la seguridad de la información, hemos visto que está, como siempre, nos recalcan los libros y toda la parte de la academia y lo que nosotros llevamos en las empresas es la preservación y la confidencialidad y como tal la, la integridad de la información y en este caso la información nosotros la llamamos los activos y los activos de información son las bases de datos, son nuestros datos personales, son los datos propios de la empresa en cuanto a sus estrategias, sus contratos, sus convenios, eso hace parte de toda la información, no solamente las bases de datos que tenemos, sino toda la que en las diferentes áreas vamos recogiendo. Y todo eso apalancado dentro de unas normas que la que hemos venido nosotros incorporando y que hemos venido mencionando que nuestra famosa norma, nuestra norma ISO, esa es la que tenemos. Y en nuestro caso, pues vamos a hablar de datos personales. Hay varias formas de tener la seguridad de la información, por un lado, ya automatizada y por otro lado, ¿qué? De forma manualita. ¿Listo? Hasta ahí, mira, recordando. De la confidencialidad y la integridad y disponibilidad de la información, no solamente la información a nivel de seguridad es que sea confidencial y que la tengamos íntegra, es decir, que sea consistente y que sea confiable, sino también está el tema de la disponibilidad y la disponibilidad es que la tengamos en el momento que nosotros la vamos a requerir. Entonces, todo eso aparte hace parte de este triangulito que tenemos acá en la parte izquierda que es la información, disponibilidad, integridad y confidencialidad. Y por este lado, la parte derecha, miramos cada uno de los ítems y el primero que es la confidencialidad, propiedad por la que la información no se pone a disposición o se divulga a las personas, es decir, información reservada de cada una de las entidades. Y nosotros como personas naturales también debemos de tener nuestra información reservada. Temas de direcciones, temas de... Bueno, la única que sí ponemos en público es la que nos interesa a nivel de nuestro desarrollo personal en conocimiento, entonces las plasmamos en las habilidades que hayamos desarrollado. Pero confidencialidad hay temas que son propiamente de cada ser humano y que no se le deben de estar divulgando a las demás personas. Y en cuanto a la integridad, pues que la información sea correcta y que sea óptima y que no tenga, digamos, al mínimo que esté con errores. Errores se nos pueden pasar, pero las vamos depurando y cada vez la vamos retroalimentando con qué, con actualizaciones, con depuración de, en el caso de las bases de datos, de los campos, de los registros y que cada uno de los registros sean consistentes y que no sean repetidos o haya duplicidad en ellos. Y por el lado de la disponibilidad, que ya las había adelantado, que la información sea accesible cuando la vayamos a requerir. Es lo que nosotros decimos, que la información sea 7 por 24 y los 365 días del año para que nosotros la tengamos en ese momento. Puede ser a nivel consulta, a nivel informativo, ya a nivel transaccional, de pronto no es 7 por, puede ser 7 por 24, pero también hay unos horarios preestablecidos. Entonces yo hago una transferencia electrónica y la transferencia electrónica de acuerdo a los horarios, pues ahí sí la puedo tener. Normalmente los débitos me los hace en línea, o todos son en línea y en tiempo real, pero lo que son los créditos como tal, en ese ejercicio de financiero, los créditos sí van estipulados a unos horarios. Pero como tal la información yo la puedo tener al alcance de la mano. Pero que hay unas políticas
que se ejerce en cualquier actividad económica, pues eso sí hay que tenerlo presente. Este pequeño resumen de activos, mm, cualquier información o sistema relacionado con el tratamiento del mismo y que es susceptible de ser atacado y atacado por diferentes medios, por diferentes eh, personas o diferentes actividades que van realizando, infortunadamente, los que quieren hacer el daño en esa información. Entonces, una puede ser consciente o inconsciente y hay otra que, si miramos acá y no menciona, que es la accidental, pero la accidental es que a veces y tenemos que disminuir lógicamente la accidentalidad, pero no estamos exentos de eso. Son riesgos que se corren cuando manipulamos información y cuando manipulamos activos que tiene la organización. Y lógicamente que ese tema accidental o esos errores pues se pagan con consecuencias y las consecuencias son efectos económicos en el caso de que haya pérdida de información que se me la lleve la competencia, pérdida de información confidencial que también me genera demandas, entonces eso lleva sus consecuencias como tal. Y acá pues tenemos dos elementos que hay que tener presentes, activos de información y activos de apoyo. Entonces, en los activos de información, pues, ¿qué tenemos acá? Las bases de datos están como tal, digamos, los servicios que nos prestan los diferentes proveedores, está la estrategia. Y en la parte de apoyo, pues ahí sí nos apalancamos en edificaciones, en equipos de cómputo, en archivos y un recurso que se volvió vital dentro de una organización, que es la parte de esto, el software. Y el software, mire lo que tenemos acá. En ese software tenemos nosotros todos estos, nuestros proveedores de software, que está más Ambia, bueno, de acuerdo al sistema operativo que nosotros tengamos, de acuerdo a la aplicación que nosotros vayamos contratando. Entonces, es un activo preciado y es el que debemos de tener nosotros como tal custodiado permanentemente. ¿Listo? Y aparte de custodiado, es hacerle actualizaciones, porque las actualizaciones se tienen que hacer periódicamente. Unas amenazas que dentro de la ISO 27000 nos hablan de lo que la definición de amenaza, que es causa potencial de un incidente no deseado. ¿Y un incidente qué es? ¿Qué entendemos por incidente? A ver, don, uy, ya se sumaron más. Don Freddy o Arnold, ¿qué entendemos por incidente? Incidente de una situación presentada. Bueno, una situación, una tarea, un evento, como tal, eso es lo que llamamos un incidente. Y entonces, esa causa potencial del incidente no deseado, es decir, que se sale el parámetro de la política, pues a la larga tiene un efecto que es o causa daño a un sistema o una organización. Entonces, al sistema es porque hubo una mala manipulación o de pronto no se actualizó en la hora que era o no se llevó en el horario adecuado. Y lo que es la parte de la organización es que tiene efectos colaterales e incidencias a nivel de sanciones, ¿m? Que eso es lo que más, y que perjudican como tal la continuidad del negocio. Listo. Una vulnerabilidad que aquí tenemos, entonces, perdón, amenazas y tenemos vulnerabilidades. Entonces, una cosa es la amenaza y otra cosa es ser vulnerables. Y vulnerables es que son debilidades que tenemos dentro de esos activos. Y las vulnerabilidades pueden ser explotadas por una o más amenazas. Entonces, es como más sumatoria de amenazas lo que son las vulnerabilidades. Y eso lo describe la ISO 27000. Entonces, ejemplos de vulnerabilidades, la imagen que nos presentan acá, que es que damos a conocer nuestros usuarios, nuestras claves. Por otro lado, es que las actualizaciones no se hacen en los momentos que es. Por otro lado, deterioro
de los elementos de los equipos electrónicos. o También debemos de ser muy rigurosos en que tenemos que actualizarlos. Este code backup, ¿qué significa? ¿Qué entiende por code backup? Acá es copia, pero Go. ¿Qué entendemos por Go? Sí tiene backup. ¿Cómo? Ahí está preguntando como que si tiene backup. Exacto, que tiene backup, es decir, que si tenemos respaldo, eso es lo que me aparece ahí. ¿Listo? ¿Qué tal estamos con el inglés? De película. Pues sí paré película porque se quedó mirándola nomás. Entonces, Buena. ¿tenemos o no tenemos backup? Listo. Y por otro lado, usuarios finales, que los usuarios finales, aquí en esta imagen, está, bueno, aquí estamos nosotros reflejados, los expertos de TI. Aquí está Freddy, está Raúl, está Luis, hablándole al usuario final y resulta que el usuario final está en otro tema y después vienen las consecuencias porque nosotros previamente le hemos advertido o le hemos más bien eh, como tal resuelto la inquietud, pero si no me presta atención ahí se pierde también esa tareita que nosotros hicimos. Después vienen los reclamos. Que es- y, eh, y sobre todo, más que los reclamos, para mí los reclamos es lo de menos, pero sobre todo las sanciones que pueden llevar a cabo esas personas por no estar en atención plena cuando estemos nosotros dando las recomendaciones. Y por otro lado, pues, vulnerabilidades en seguridad, que es esta última. Listo. Ok, este más gráfico, ¿no? Esta presentación. ¿Qué tenemos acá? Tenemos interrupciones, modificaciones, creaciones e intersecciones. Digamos que esos son los puntos claves o neurálgicos para el tema de la seguridad. Entonces, interrupciones, que de pronto una transacción me quedó en la mitad del camino. Entonces, tenemos que mirar si quedó más allá de la mitad del camino o quedó menos de la mitad del camino o el recorrido para revisar si la transacción llegó a feliz término o no llegó a feliz término. Entonces, o la jalonamos o no la jalonamos. Modificación en aspectos de datos, que los datos cuando modifiquemos, que realmente sean campos que son susceptibles de cambio. En datos personales, los que son susceptibles de cambio son direcciones, teléfonos, eh, puede ser la parte de crecimiento personal en cuanto a su profesión, cada vez que haga un curso, una actualización, pero los que son inmodificables como tal, pues son su número de identificación, su nombre. ¿Qué otro que es inmodificable? Bueno, su RH. Otro que es inmodificable, ¿cuál puede ser? Pues básicamente serían esos tres, ¿no? De resto son modificables. Y todo eso, pues previamente nosotros hemos creado y depurado como tal esa información que vamos dando de insumo a esa sumatoria de sistemas de información. Y una intersección que ya es como tal, cuando interactuamos con otras áreas del negocio. Ahora vamos con riesgos. Entonces ya hemos pasado por amenazas, vulnerabilidades y ahora vamos con riesgos. Y de riesgos sí es un tema mucho más amplio. Y aquí se crean estas matrices pues para identificar temas de riesgos. De riesgos, posibilidad que se produzca un impacto sobre algún activo. Posibilidad de un impacto. Puede ser posible o no sea posible, pero de todas formas el riesgo lo hay. Entonces, siempre decimos, estamos en este momento, mañana no sabemos, pero hay riesgo. Así estemos sentados, hay riesgo. La información nosotros le damos la capacitación, le damos la inducción al usuario final, le damos la inducción al cliente o al cliente como tal le prestamos ese servicio, pero hay posibilidad de riesgo por mala manipulación o por mala interpretación, sobre todo por mala manipulación. Entonces la gente constantemente hay que estarle recordando y haciéndole énfasis en que para evitar estos riesgos debemos de acudir a la norma, a la política y a las directrices que tiene la organización. Y en últimas, esto es una amenaza pues que explota en vulnerabilidad.
Entonces, si fuéramos de aquí para atrás, si nosotros fuéramos de aquí para atrás, digamos que, ¿cuál sería el primerito? El primerito es, perdón, sería un segundito, que dice que dice acá, un segundo. Entonces, tendríamos primero el riesgo, luego tenemos la amenaza y por último la vulnerabilidad. ¿Sí sería así o en qué orden lo debería ser? ¿Vulnerabilidad, amenaza, riesgo, amenaza, vulnerabilidad? ¿Cuál creen? De todos, claro que todos tienen impacto, pero ¿cuál es el de más alto impacto? Riesgo, amenaza, vulnerabilidad. El riesgo. Entonces, miremoslo aquí a nivel de ejemplos. En este tipo de activo, te decimos que el hardware El riesgo. está el hardware, la vulnerabilidad es ausencia de políticas de mantenimiento, es decir, que no hay un buen soporte. Y no control, o así sea con personal interno o con un ente externo, con un proveedor o con un outsourcing, tenemos que atender ese mantenimiento. Y en la amenaza, pues está la falla de los equipos por no hacer ese mantenimiento. Y el riesgo es el daño o pérdida total de la información. Entonces, cuando ya definitivamente el disco no tiene arreglo o ya se saturó y el virus fue tan impresionante que ya me dañó la parte física como tal de ese hardware. Y la otra es por la manipulación de los usuarios. Lamentablemente, ustedes me corroboran, a veces uno ve usuarios que no tienen la precaución con los equipos. Entonces le colocan que el tintico al lado y el teclado complicado. Pues es un teclado a nivel de equipo de escritorio, pues no hay ningún problema. Pero si es a nivel de un portátil, ahí sí tenemos problema porque donde ya le caiga agüita o el cafecito al teclado, entonces ¿qué dice? ¿Si tiene arreglo o no tiene arreglo? ¿Quiénes son los que aquí hacen mantenimiento? Freddy, que es el que hace mantenimiento, se ha hecho mantenimiento de teclados, pero en portátiles. Hace mucho rato no hago mantenimiento, pero a los teclados, a los portátiles no le hace mantenimiento al teclado. Joder. Eso ya muere prácticamente, ya Es que los teclados de los portátiles son compactos, eso no tiene eso desbaste. es, y ahí está ahí de una vez la mainboard como tal, la tarjeta. Está ahí ya muertos. Eso la membrana viene ya Claro, sellada con el integrado, entonces ahí no hay como ahí sí. desbaratarlo para limpiarlo y volverlo a armar, no tiene. Eso está como en los celulares que ya después de que uno el celular se le caiga o ya, bueno, hay pantallitas que medio se protegen, pero ya después de que comience a fallar, la plática se perdió. No, eso depende, bro. Yo en 3 meses le cambié 3 pantallas a un Samsung A20. Entonces, para quitarme la tetica, Sí, me compré este. pero un lo miramos que no lo veo. ¿Cuál? ¿Ese No, cuál es? un BlackBerry viejo. No, un Caterpillar. No, Ah, un Caterpillar. pero venga, no, volteelo. Ah, es Caterpillar. ¿Sí es cierto que ese se puede caer de no sé cuántos pisos y no le pasa nada? Pues la garantía es de 1.5 metros contra el piso. Sí, Esa es la pero es garantía. costoso. Pues ese vale 2.700. Pero eso trae de todo, ¿no? Pero es muy bueno. Ese Pues, Caterpillar. como máquina robusta no es muy impresionante, pero como fina sí es porque la carcasa es en aluminio, la pantalla viene pues en Gorilla Glass, tipo, eso dicen que es tipo militar, pues que la pantalla es tipo militar, que eso le puede pasar un carro por Aguanta. encima, no le pasa nada. Pero como máquina, sí, pues que diga que vuela, que es mejor que no, una maquinita muy normalita. ¿Eso es con qué? ¿Eso con qué funciona? ¿Eso es Un Android. iOS? No, eso es Android. ¿Android? Sí, es aire con Android 10. Ah, los Apple son qué? ¿Eso es iOS? No, iOS. Ah, iOS. 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 Ok.
Pero de todas formas es una buena máquina. Listo. Sí, no, 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 no. Sí, es una máquina muy buena para que. Está la información, entonces vulnerabilidad, no hacer copias de seguridad, la amenaza en ransomware o malware. ¿Se acuerda del ransomware que es, no? Ransomware. ¿Cuál era el ransomware? A ver, Raúl, recuérdenos. Igual que los virus y los malware. ¿Quién dice otra cosa de ransomware? Ese es el que secuestra la información. Exacto, secuestro de información, perfecto. ¿Qué es esta? Ah, bueno, pues aquí, de hecho, aquí está, ¿no? Secuestro de información o pérdida total. Listo. Por el lado de software. Por el lado de software tenemos tipo de activos software, ausencia de políticas y procedimientos de control de acceso, es decir, en políticas y procedimientos de control de acceso es que nosotros vemos los roles en los usuarios que como tal el administrador delegue. Entonces, normalmente casi en todo módulo de sistema de información, pues tenemos una parte que es el manejo de usuarios, el módulo administrativo o módulo de la persona que como tal va a definir los roles. O un rol de consultas, un rol transaccional, o un rol informativo, o un rol de un perfil mucho más alto para que haga modificaciones en una base de datos o haga modificaciones en la actualización de los empleados. O por lo menos el que maneja como tal los salarios de los empleados en recursos humanos está la persona de nómina y solamente esa persona de nómina o en su defecto tenemos una contingencia que es la persona que lo reemplaza en vacaciones. Bueno, tenemos allá 2 o 3 personas capacitadas, pero ellos solamente son los que van a manejar esas bases de datos y adicional a eso les hacemos exigible la parte de confidencialidad de la información, porque imaginen que ellos tengan esa basecita y la vendan por fuera es complicadito. Bueno, está por el otro lado, empleados internos con exceso de privilegios. Entonces, las personas que tienen privilegios son personas que realmente sean de confianza dentro de la organización, ¿no? No, no tanto sea por mando bajo, o mando bajo, medio o alto, sino es por el nivel de responsabilidad de la información que es susceptible de cambio, de afectación. Y en la parte de recurso humano, la vulnerabilidad, ausencia de programas de capacitación, en eso también nos fallamos mucho. Y acá viene un tema que es de tipo jurídico y que el Ministerio de Trabajo puede ir a favor del empleado. Les voy a poner casos de la vida real. Un cajero, llámese de una entidad financiera, llámese de un almacén de cadena. La persona llegó al final de día, hizo su cuadre y resulta que en el cuadre la persona tuvo un faltante. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ese faltante se lo hacen pagar o no? En muchos almacenes sí. Pero si la persona si la persona eh, se va a la parte jurídica y él dice que no tuvo capacitación, el ministerio lo puede favorecerlo a él o dar un veredicto de defender a la persona, porque la persona nunca la capacitaron primero en cómo manipular y detectar un billete que sea falso o no falso, en cómo contar los billetes, en cómo acceder a la plataforma. Bueno, normalmente de pronto sí le dieron el acceso a la plataforma, pero en la manipulación del dinero no. Entonces la persona puede argumentar eso y la ley lo ampara ahí. Entonces hay que tener mucha precaución, una a favor de la empresa y otra también a favor del empleado, pero en últimas mantener el equilibrio. Y para evitarnos esos dolores de cabeza, pues hay que capacitar a la gente. Y mire, a usted sí lo capacité, pues para que ejerciera determinada labor. Personal interno no capacitado y pérdida o destrucción, robo, extravío, copia no autorizada. Normalmente en este tema de robo, los empleados hay resentimiento, los empleados se van en contra porque la empresa incumplió y bueno, y también la ética, ¿no?
Eso es más de ética, independiente de que me paguen bien o mal, o esté peleando con la empresa o no me gustan las políticas, pero la ética sí depende de la formación de cada uno. La copia no autorizada, que se me llevan información por diferentes medios. Anteriormente estaban las OSBs, hoy en día ya tenemos restringidos nuestros puertos, pero la gente lo envía por la red, pero entonces también debemos de tener restringido ese envío de información por todo lo que no conocemos nosotros, que es directorios activos, por el tema de perfil de usuario, ahí lo vamos mirando en la salida de información. Entonces ahí en eso sí podemos tener unas herramientas pues, para evitarnos esto, la copia no autorizada. Pero hay gente que cuando está en trabajo en casa, la bajan ahí al disco y la envían a otro correo y ahí sí ni modo, pero sí hay formas de cómo detectar. Daño en el software, pero es forma de manipulación, y en el hardware también. Listo. Esta era una matriz de cómo vamos catalogando y cómo nosotros vamos determinando a través de una auditoría y a través de un modelo de seguridad de la información, en donde está el tipo de activo, la vulnerabilidad, la amenaza y el riesgo. Muy sencillito y claro. Bueno, entonces, ¿y eso qué me pasó acá? Me pasó en esta, un segundito. Ah, ya, que no la había bajado. Listo. Ahí la ven, ¿no? Escenarios de riesgos. Entonces tenemos activos de información. Si una amenaza es capaz de explotar una vulnerabilidad, hay un riesgo intrínseco, y para evitar ese riesgo intrínseco se aplican controles y se queda en riesgo residual. Entonces, si está expuesto a amenazas, hay impacto y podría ocasionar ¿qué? Pues este riesgo. Y por este lado, que tenemos vulnerabilidades, probabilidades de que ocurra, y en últimas que eso tiene costos, que es lo que a veces no tenemos presente, y esos costos como tal van en perjuicio de la empresa porque me generan menos rentabilidad por no tener políticas frente a la vulnerabilidad de riesgos que tenemos de la información. Unas tendencias aquí que tenemos en Colombia, mire, las tendencias de cibercrimen en Colombia, eso ya lo habíamos visto, pero lo recordamos. Delito informático, está. Delito informático más denunciado en Colombia es el hurto por medios informáticos, bueno, aquí decían que 31.000 casos, pero eso es mucho más. Cibercriminales saben que el dinero está en las cuentas bancarias, por eso buscan comprometer los dispositivos con todos esos avisitos que nos llegan, que nos van a- a- cuando nos hacen esas llamaditas que le estamos llamando a determinado lugar para que nos dé información, entonces ahí debemos de ser muy precavidos en esa parte. En segundo lugar, se encuentra la violación de datos personales, que es cuando nosotros diligenciamos formularios y esos formularios no nos percatamos que son formularios que van a páginas o a lugares que no tienen que ver, nada que ver. Entonces se llama robo de identidad, y ese robo de identidad es porque tiene nuestros datos, nombre, apellido, está la cédula, están direcciones y ahí. Y fuera de eso, datos personales de las cuentas. Entonces, tenemos de ser muy rigurosos en atender esas llamaditas o requerimientos que nos hacen de diferentes entidades, tanto sea vía telefónica como sea vía electrónica a través de lo que son las páginas o los correos. Tercer delito más denunciado es el acceso abusivo a sistemas informáticos. Y esto se explica con la razón que las fases primarias de los ciberataques, los cibercriminales buscan comprometer los sistemas informáticos, logrando ganar el acceso a los mismos. Es decir, que ya después de que se apoderan de la maquinita, ahí tenemos esas afectaciones. Y el cuarto lugar, la transferencia no consentida de activos. ¿Ustedes saben qué son transferencias no consentidas? Como sea, se llama robo. Sí, bueno, pero ¿saben qué es una transferencia no consentida? Me explico.
El amigo Freddy tiene una tarjeta de crédito y resulta que en esa tarjeta de crédito se le vio reflejado en el extracto una transacción por un pago del impuesto predial allá en Cali, ¿no? Que vive Freddy. Entonces, diga, pero ¿cómo así que impuesto predial si yo ya lo pagué hace como 2 meses y me lo están cobrando? Entonces, uno vaya a hacer el reclamo de donde hayan hecho el débito, por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda de Cali, y dice, no, yo esa transacción no la consiento, es decir, esa transacción no es mía. Entonces, a su vez, esa persona, eso se hace reclamo a la entidad, en este caso a la Secretaría, o si no, yo también voy a mi banco, específicamente, digo, no, mira, a mí me están cobrando algo, ya fui allá a la Secretaría de Hacienda y en la Secretaría de Hacienda me dicen que no, que yo no sabe. Entonces me dirijo a mi banco y digo, esa transacción yo no la consiento, es decir, no la acepto. Y hacen el reclamo pertinente, revisan allá con la Secretaría de Hacienda, cruzan los archivos de cuando se originó la transacción, verifican y en este caso el banco le dice, no, mi cliente como tal no consintió esa transacción. Entonces, por favor, devuélvame esa plática para reintegrarle a la persona. Y por eso aquí tenemos un reclamo de la persona y puede haber una afectación también por aceptar la transacción a la secretaría. Y aparte de que hago el reclamo, también puede, por daños y perjuicios, me puedo ver, digamos, beneficiado si la transacción yo no la consentí. ¿Sí es claro lo que es consentimiento de transacciones? Los escucho. ¿Sí es claro o no? Don Eso está Frey. claro, profe. Si usted no autoriza nada, pues no le pueden hacer ninguna transacción. Pero así se llama aquí en Colombia, transacciones no consentidas, ¿listo? Y el último tema de delitos es el que se sitúa como uso de software malicioso. Aquí hay unas estadísticas, pero esos numeritos realmente son más que menos. Los vectores más comunes de ataques de ransomware, pues están embargos judiciales, ese es uno. ¿Saben cuáles son los de embargos judiciales? ¿Cuál es ese? O reportes entre centrales de riesgo. Entonces, embargos judiciales, que sí que la vamos a embargar, que porque usted una deuda, pero oiga, pero ¿cómo así que yo tengo deudas? Entonces, que para evitarse ese embargo, denos sus datos acá para corroborar la información o de pronto es una equivocación, es decir, que se hacen pasar ¿por qué? Por empresas donde dicen que nosotros teníamos con ellos una relación comercial y que la vamos a embargar. Entonces, Eso, la gente, eso, la eso, gente, eso es ¿sí? el phishing. Pero digamos que, bueno, phishing a nivel de lo que es página, pero a nivel de eh, telefónico también me hacen, por ese lado también mucho robo. Bueno, aunque aquí lo que estamos hablando específicamente sí es lo que dice Freddy, más phishing, por suplantación de página, ¿no? Por embargo judicial. Reportes en centrales de riesgo también, que está reportado, que yo lo voy a sacar de las centrales, entonces ahí también caemos. Alarmas en transacciones no consentidas, que es la que yo les dije, fotocomparendos, que no Y son. la más clásica es la que se ganó un premio de $10,000, ¿Cuál? algo así. Ah, ya lo entiendo, sí, señor. Le mandan un Esa es correo la aquí, se ganó $10,000 por ser el visitante número 1000 en nuestra página. Llene estos datos para hacer efectivo ¿Sabe qué es lo más, sabe qué es lo más triste? Que todavía seguimos enviando esa cadena de WhatsApp o de correitos. Todavía seguimos siendo inocentes. Todavía. Todavía nos hacen el paquete chileno, que no crean. Listo. Y están citaciones de diligencias judiciales. Por este otro lado, pues miren, primero, crear una copia o código fuente de ransomware. Segundo, archivo infectado, suplantación de identidad y se sube el archivo al servidor. Tercero está el servicio web donde se almacena el archivo infectado. Y cuarto, pues el link de descarga
Y quinto, secuestro de la información. Digamos que este es los pasitos para un ransomware. ¿Listo? Sí, más o menos. Entonces, otra vez, repasémoslo. Crear copia del código fuente del ransomware. Segundo, archivo infectado por suplantación de identidad y subo el archivo. Entonces, lo que decía, hay como una combinación también como de phishing, ¿no? Para uno jalonar ese archivo infectado. Y tercero, está el servidor web donde se almacena el archivo infectado. Cuarto, el link infectado. Y por último, ya me tienen aquí apoderado mi máquina. Es eso. Eso es un ransomware. Ok. Datos personales. Este que nos aplica a todos, a todos, a todos. En datos personales, pues cualquier información que nosotros tengamos y que se asocia como tal a cada uno de nosotros en lo que son nuestros datos para nosotros están inmersos en una sociedad. Entonces, el primerito está fecha de nacimiento, la huella digital, están videitos, los correos, el tema móvil, el domicilio. Por el lado de la salud también a veces hay vulnerabilidad, sí. Nosotros entregamos información, el nombre y las foticos. Y los que tienen vehículos, pues plaquitas. Mire todo lo que estamos expuestos e irradiados por nosotros hacernos visibles con todos estos temitas. Pues la fecha de nacimiento nos la tienen en diferentes lados. En los comercios cada rato nos envían felicitaciones o el día del cumpleaños y uno dice, oiga, pero ¿por qué me saluda si yo nunca he comprado con ellos? ¿Mm? ¿Por qué? Porque nosotros somos muy confiados y a todo el mundo le estamos contando la fecha de nacimiento. Las que menos cuentan la fecha de nacimiento son las mujeres, ¿no? Después de los 40. Y la huellita digital que la colocamos también en diferentes lados. Y aquí les hago una pregunta. Freddy, que trabaja con el tema es con videos y ese tema de salud. Pues yo no sé si ha tenido que ver o alguno de los que esté presente. Si yo voy a un edificio o voy a determinado lugar y me piden los datos para el ingreso y coloco en ese biométrico mi huella, ¿eso es legal o no es legal? Que le soliciten la información es legal. El uso que ellos den de esa información es la que puede no ser legal. Entonces, cuando usted le están pidiendo esa información, a usted le presentan un formato donde le explican que están pidiendo esa información para los fines tales y tales, y que la entidad se compromete a no hacer ningún otro uso de esa información, y que si está de acuerdo en dar la información, entonces usted lo firma dando la autorización de la información para ese fin como tal. Si en algún momento esa información fuera utilizada con otro fin, entonces ahí sí ya usted podría entrar a entablar una demanda legal o algo por decirlo. Pero eso es muy complejo porque usted da la información en muchas partes, y cuando esa información es usada en otra parte, usted no sabe quién de todas las fuentes fue la que la utilizó. Es ahí a quién demanda usted. Pero de todas formas, sí tenemos que ser muy precavidos. Nosotros somos demasiado confiados en este uso de nuestros datos personales, pero demasiado confiados. Lo que sí tenemos que tener muy claro y muy en cuenta, por ejemplo, y eso pues yo lo he tratado como aplicar ahora último, y es, por ejemplo, cuando usted va a los centros comerciales y hay un stand y que para que participe en la ruleta, entonces venga, regáleme sus datos, regáleme su nombre, su dirección, su teléfono, su número de cédula, su no sé qué, y gire la ruleta a ver si se gana algo. Y entonces, claro, pues todo el mundo llega y da todos los datos ahí, y giró la ruleta y no se ganó nada, y resulta que dio la información y de gratis. Y esa la cogen y la tabulan, claro. Entonces ya yo en ese tipo de situaciones sí siempre sigo derecho.
No, 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 yo no, porque ahí ya le están tomando la información. Pero, O cuando llega alguien a la casa, que no, que nosotros venimos de la Secretaría de Salud, que es que venimos de la Secretaría de no sé dónde, que estamos haciendo una encuesta, que estamos, yo, no, 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 no. Tiene que ser algo muy, muy explícito, muy, porque uno ahí es donde, puede sonar uno grosero, pero es mejor uno evitarse problemitas. Pero fíjense todo lo que nosotros estamos expuestos. Mira donde todos los datos y realmente no solamente el comercio, sino por todo lado, nosotros estamos dando información cotidianamente. Entonces, tipos de datos. ¿Qué tipos de datos tenemos? Pues los públicos. Entonces, en los públicos tenemos que es el dato que la ley o la constitución política determina como tal, así como todos aquellos que no sean semiprivados o privados. Entonces, ¿cuáles tenemos como públicos? Número de cédula, nombres y apellidos, correo electrónico corporativo, domicilio de trabajo. Digamos que eso es un nivel de seguridad requerido que es básico. En semiprivados, ¿cuáles tenemos? El dato que no tiene naturaleza íntima, reservada ni pública. Esto se los cuento porque eso está dentro del marco de eso está en la Constitución, ¿no? Ni pública y cuyo conocimiento de divulgación puede interesar no solo a su titular, sino a cierto grupo de personas. Es decir, que si ya serían a los que yo como tal digo que sí pueden acceder a mis datos. Yo prácticamente como que los autorizo, pero, pero ya pero también puedo pasar en que los tomaron y listo. Pues, eso de pronto ese comercio no me afecta como tal, pero tenemos que ser muy dados a no tener los datos divulgados en todo lado. Entonces, aquí, ¿cuáles están? Datos financieros, afiliaciones a la seguridad social, que los famosos fiscales, teléfono personal, correo personal y domicilio. Aquí el nivel de seguridad pues, requerido del medio. Y estos sí que son los privados. En estos de acá, nivel requerido alto y el siguiente es muy alto. Pero aquí, ¿qué tenemos en los privados? Dato que por naturaleza íntima o reservada, ¿sí? Solo es relevante para el titular de la información. Es decir, para mí es relevante, para los demás no. Comunicaciones personales, contraseñas y solo temas por orden judicial. Es decir, se me hace como tal un requerimiento, un juzgado, ahí sí no me puedo negar. Y el juez está en toda la autoridad y todo el derecho que lo tiene el marco de la ley en solicitarme esos datos. Ahí sí no puedo hacer absolutamente nada. Pero que venga otro personaje a decirme que tengo que suministrarle la información, qué pena, pero ahí sí, nada. Entonces ahí viene, eh, por ejemplo, en el tema médico. En el tema médico, recuerden que los hospitales clínicas tienen esa información, debe ser privada y reservada, no se puede divulgar sobre lo que tiene un paciente, ¿no? Por otro lado, pues sensible, que esa es la más, como dice, la más rigurosa a tener presente es el dato que afecta a la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación y los datos de menores de edad. Entonces acá, pues guste o no nos guste, seamos enchapados a la antigua o no, pero nosotros debemos de aceptar cosas. Entonces aquí, orientación sexual, entonces ese normalmente en las áreas de recursos humanos, hoy en día deben de respetar esa condición de las personas. La parte filosófica como de su parte política religiosa. O sea, no podemos discriminarlo que porque es católico, que porque es protestante, que porque es cristiano, no. Debemos de aceptarlo. Y es una información sensible que si yo hago mal uso de ella y la estoy contando a todo el mundo, pues eso puede afectar psicológicamente a la persona y yo me puedo ganar una demanda. Datos de salud, pero lógicamente que datos de salud, digo yo, eh, que son datos de salud siempre y cuando no vayan a afectar al resto en este caso en una organización, al resto de la organización. Porque hay datos de salud, sí, la persona tiene una afección que es llevadera, pero si es una afectación que va a perjudicar al resto del grupo, pues sí, ni modo, pues no, no vamos a divulgarla, pero sí a la persona debemos de tener algún tipo de restricción. Y datos de los biométricos, que en los biométricos como tal son nuestras huellas dactilares,
y nuestras huellas dactilares no solamente a nivel de los dedos de la mano, hay gente que nos toma hasta los biométricos en los deditos de los pies. Bueno, y hay otros mecanismos también para tema de identificación, como el iris, que ese también, o reconocimiento facial. La dentadura. La que no tenemos ya, sí, también. La que se nos va cayendo con el paso del tiempo, listo. Y tratamientos de datos personales. Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre los datos personales, tales como la recolección, almacenamiento y el uso de circulación o supresión. Entonces, en esta parte de tratamientos personales, ¿por qué traje a colación? Porque ahí también debemos de tener una seguridad de nuestra información que nos va a afectar. Entonces, formatos, formularios, cámaras fotográficas y video. Nosotros siempre le ponemos la carita en todo lado, esas cámaras, y con eso pueden hacer perfectamente un carnet y nosotros nos dejamos tomar foticos en todo lado. Y hay gente que eso se toma fotos por cualquier cosa y en videos también, ¿no? Eso debemos de ser muy cuidadosos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Recolección, almacenamiento, el uso, la circulación y la supresión. Entonces, esto en recolección, en el almacenamiento, en los servidores, en los cloud, en las cintas, entonces ahí se va quedando nuestra información divulgada y ahí es donde pueden hacer con nosotros prácticamente, se pierde esa privacidad. Señor, Privacidad. sí, se pierde la privacidad, exacto. Lo importante es el uso que le den, ¿no? Pues, si el uso es para beneficio y que realmente no va a tener una afectación, pues listo, no hay problema. Entonces, redes, procesos de talento humano, la circulación y por último la supresión. Entonces, tablas de retención documental, normas y solicitudes de un titular. ¿Saben cuáles son las tablas de retención documental? ¿A qué se refiere una tabla de retención documental? No, no tengo ni idea. A ver, Javier, Luis Torres, ¿qué es una tabla de retención documental? O Arnold, que Arnold saludó y se perdió. O sea, de las tablas de retención documental es cuando nosotros catalogamos la información de un recurso humano. Es decir, tenemos todo escaneado y lo tenemos catalogado. Entonces, normalmente las áreas de recursos humanos en las empresas grandes tienen anteriormente era un archivo físico con una carpeta y ahí le colocaban todo, que los memorandos, la hoja de vida, sus estudios, que son sus títulos. Hoy en día no, hoy todo es digitalizado y a la persona, por ejemplo, hay una herramienta que se llama SuccessFactors y en SuccessFactors ahí uno le colocan todos nuestros datos básicos, si tenemos o no tenemos embargos, demandas, si tenemos estudio, ahí nos colocan nuestros diplomas, si tenemos los diferentes cargos que yo haya hecho en la organización, entonces eso va quedando en esa tabla de retención. Y las tablas de retención documental también se utilizan en el tema de inventarios, las tablas de retención también se utilizan en temas de catalogar, por ejemplo, en la parte de las pensiones. De lo que tiene los fondos de pensiones es unas tablas de retención documental para llevar el histórico de de las pensiones de las personas en años y su trayectoria como tal. ¿Cómo es que se llama ese documento que nos entregan los fondos de pensiones? Historial. Para el historial laboral. Y ahí en ese historial, como tal, cuando me voy a pasar de un fondo a otro, ¿qué me pide? ¿Qué pide un fondo de pensiones al otro fondo de pensiones? Las semanas cotizadas, la antigüedad. Pero hay otro elemento. Pues eso digamos que es como el histórico. El traslado de que, pues de la plática, ¿no? Ah, ¿Cómo es que- dinero. Dinero. y ese dinero, ¿cómo es que llama? Eso es nuestro bono, digamos como se llama como el bono. Lo ahorrado, pues, lo ahorrado. Sí, el ahorro. Pues Sí. claro, que sacan con que se lleve mi dato, ¿no? También le tiene que pedir al otro, páseme la plática, porque esa es la que necesito pues para decirle, para que me siga cotizando en este fondo de pensiones. ¿Mm? Que es los famosos bonos pensionales. Listo. Ok, por acá.
Principios. Accountability, ¿qué es? Accountability. ¿Qué significa? ¿Quién me traduce eso? Aquí los expertos en inglés. ¿Cuál? ¿Cuál? Accountability. Contabilidad. ¿Quién dice más? Responsabilidad. ¿Cómo? ¿Qué es accountability? Ojo, esa accountability, ¿quién fue que dijo que era qué? ¿Contabilidad? ¿Seguro que es contabilidad? ¿Qué es este? Pues internice qué responsabilidad. ¿No? Bueno, ya utilizó el Google Traductor, está bien. Listo. De responsabilidad, no es como tal contabilidad, sino responsabilidad. Listo. Entonces, principios de responsabilidad. Principios de responsabilidad. Tenemos legalidad, es decir, que un principio de responsabilidad para la manipulación de mis datos es la legalidad. La finalidad que tiene ese uso de datos. La libertad, la calidad con que me traten esos datos, la transparencia, acceso a la circulación y circulación restringida, la seguridad y la confidencialidad, que en últimas todas son importantes, pero esta es la que más nosotros nos debemos de preocupar. La confidencialidad y la seguridad de nuestros datos. Y a nivel de activos, en el caso de sistemas de información, pues como verán, ¿no? Bueno, ya hemos aprendido hoy varios términos en inglés. Listo. Bueno, entonces deberes. Aquí vamos en esos deberes que debemos de tener presente. Ay, espera que yo me salté aquí uno. No creo que me salte uno. Bueno. Mire que la ley me protege con estos artículos. Hay unos artículos en la parte de lo que es protección de datos, que son el artículo 17 y 18, que me hablan de lo siguiente, los deberes. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida de consulta o uso no autorizado fraudulento. Es decir, si una persona me quebranta esos artículos de la ley, yo demando y por eso, por daños y perjuicios, me deben de estar, digamos, como Indemnizar. solventando como tal ese perjuicio. Y en ese caso puede ser una indemnización o una remuneración económica, básicamente. Eso es bueno que ustedes tengamos todos a la mano, más que los artículos, los deberes que tienen los que manipulan nuestra información. Y derecho, ¿no? Deberes y derechos que tenemos nosotros. Entonces, por otro lado, exigir al encargado del tratamiento de los datos en todo momento el respeto a las condiciones de seguridad y privacidad de la información del titular. Luego le reitero, nosotros en esta parte nos falta muchísimo por aprender y muchísimo por reclamar, porque somos muy confiados. Y aparte que somos confiados, nosotros no conocemos la ley o nos da pereza, decimos, nada, eso porque me llamaron, que porque me dijeron, no, qué pena, pero si usted me llamó, yo puedo irme y grabo la llamada, le mando a esa empresa. Y fíjese que hay gente que sí es hábil y gente que se ha ganado, eh, pues, no tanto como la indemnización, sino se han ganado esas demandas. Y uno dice, no, es que esto me afectó en tal y tal tema. No pude dormir 2, 3 días, me afectó la salud. Fuera de eso, mi familia también fue afectada. Económicamente no pude ir a trabajar 3, 4 meses y por ahí se van. Y los expertos en la parte jurídica, pues, ayudan a ese tema. Adoptar un manual interno de políticas, esto ya sería dentro de la organización, y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la presente ley y en especial para la atención de consultas y reclamos, es decir, una con mi personal interno y otra como ya adoptarlo para implementarlo con mis clientes desde el momento en que yo tengo el enrolamiento del cliente. Y por otro lado, informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad y que existan riesgos con los titulares.
Y por otro lado, ¿qué tenemos acá? Conservar la información bajo las condiciones de seguridad, es decir, acá no a todo el mundo. En un caso de una entidad financiera, ¿quiénes tienen acceso a las cuentas de los cuentavientes de la entidad? Pues diría uno que el cajero, que las personas que trabajan en el área de tecnología, que las personas que trabajan en el área de comercial, pero para eso se les hace firmar un documento donde decimos que debemos de tener que la reserva bancaria. Y con esa reserva bancaria, todos los que pertenecemos a la institución, si nos llegamos a ver involucrados en temas de divulgación de datos de los cuentavientes, pues ahí nos van a demandar. Y, y tanto aceptan la demanda del cliente hacia la entidad y la entidad se viene en contra mía y ahí vamos a tener afectación económica y fuera de eso afectación judicial con temas ya bueno, de las decisiones que tome un juez. Adoptar un manual interno, bueno, ya lo vimos, y permitir acceso a la información únicamente a personas que lo considere la empresa y que tengan confidencialidad de esa información. Mire que aquí hay mecanismos y entidades que nos ayudan, no solamente a nivel de datos personales, y a nivel también de lo que nos compete a nosotros, que es la información, y es informar a las superintendencias. Aquí explícitamente hablan de industria y comercio, pero en cada una de las superintendencias deben de aceptar esos reclamos. Pero específicamente la que más acude la gente es en la industria y comercio, cuando se presentan violaciones a esos códigos de seguridad. ¿Nunca han hecho una demanda a la superintendencia? No. Eso no pagan. Pero nunca han hecho demandas por artículos o algún problema con el comercio. Yo sí he hecho esos. Me ha tocado. Y sí se las gana uno. Por lo menos son derechos de petición, ¿no? Y con esos derechos de petición al menos corren más, porque eso tienen unos días para poder contestar esos requerimientos. Ah, sí, señor. Y los derechos de petición tienen 15 días hábiles. Sí, pero hay que hacerlos. Y más todavía si usted lo radica. Y derechos de petición, esos formáticos encontramos hacer un derecho de petición de lo más sencillo. Pero que si debemos de levantar la mano cuando nos veamos perjudicados, sí hay que hacerlo. Bueno, siguiente. Por otro lado está estos principios de responsabilidad. Ya aprendimos que es accountability, ¿no? Ya no se nos olvida el inglés, ¿no? Señor. Perfecto, perfecto la Vuelve y accountability. repite. Freddy, que ya se la aprendió. Listo. Entonces, los responsables de esos tratamientos de datos personales deben ser capaces de demostrar a petición de la superintendencia las medidas apropiadas. Miren los decretos que nos ayudan muchísimo a esto. Estos son seminarios complementarios a lo que nosotros estamos viendo de seguridad de la información. Es que la seguridad de la información tiene que ver en la parte de nosotros de tecnología, hardware, software, y mire que este es un pedacito que no habíamos visto, que es la parte de recurso humano, que también debemos de tener mucha precaución en la manipulación de estos datos. Y aquí hay una medida, si aquí la ley, hay una ley que es la 1581 del 2012 y ahí están los decretos que nos amparan para la manipulación de esos datos. Y nos amparan y también nos protegen y aparte son los deberes que tienen las organizaciones de manipular esa información. Entonces, las organizaciones, pues está naturaleza y tamaño de la organización, el tratamiento de los datos que leemos y la tipología de los datos, es decir, debemos de catalogar pues para así mismo darle el uso adecuado. Y los riesgos que hayan a nivel interno y a nivel externo de esa información que es vital. Y no solamente tiene que ver con temas financieros, sino con el tema de reputación de una persona que, aunque no crean una persona por la reputación, por una mala información, nosotros nos podemos ver abocados en un tema complicado, porque la persona psicológicamente se viene al piso y su vida se lo complica. Y esa demanda vale más que un tema
ejemplo que yo divulgue algo económico. Esa demanda vale más. Bueno, desde la alta gerencia, pues aprobar políticas y procedimientos, administrar un programa de gestión de riesgos. Entonces, eso lo debemos de adoptar y eso también la trae la ISO 27000. Atender los PQRs, los programas de auditoría, tiene que ir acompañado con las personas certificadas en estas ISO. Administrar lo que son las bases de datos, presentar informes a la gerencia. Y por este lado, pues, ¿qué controles debemos de llevar? Inventarios de las bases de datos de la diferente información que manipulábamos, clientes, proveedores, recursos humanos, procedimientos con base en flujos que tengamos preestablecidos, controles de programas en políticas internas, el SAR. ¿Se acuerdan cuál es el SAR? Sistema de administración de riesgo. ¿Alguno otro ha participado en sistemas de administración de riesgo acá? A ver, Arnold, ¿no ha participado en sistemas de administración de riesgos? Arnold no se nos durmió. Javier. Está durmiendo Javier, Arnold. No, señor. Javier no ha participado, ¿no? No, señor. Pero sistemas de administración de riesgo, pues hay áreas que están dadas para eso, que a veces son las áreas de control, de auditoría, pero adicional a eso también se hacen grupos en las diferentes áreas y designan que alguien participe en temas de riesgo. Pues en riesgo uno dice, está en una entidad financiera, pues las áreas de crédito. En una entidad de comercio está el manejo de riesgo con el proveedor o de los almacenes, ¿no? Entonces, que el almacén esté acondicionado con todos los temas para evitar incendios o robos, cámaras. Entonces, eso lo debemos de preestablecer. Formación y educación, que ya lo hemos visto. Gestión de incidentes, gestión de encargados y comunicación externa. Siempre le hacemos firmar a las personas y le hacemos lectura periódica, semanal, quincenal, recordándole las normas que hagamos o los cambios de los procedimientos y siempre que nos lo firmen para que posteriormente no nos veamos abocados en que la persona diga, no, pues que usted a mí nunca me informaron. Entonces, siempre, como decimos, datos y hechos. Evaluación y revisión continua, eso debe ser periódico permanente. Eso es como cuando nosotros desde por la mañana hasta que anochecemos le decimos a los hijos, le decimos al entorno familiar, ¿cómo es que le decimos? Vaya con mucho cuidado, tenga presente que si va a salir a tal lugar, tenga estas precauciones. Son recordatorios, así uno se vuelva un poquito fastidioso, pero es lo que debemos de hacer. Entonces aquí para esa evaluación de revisión tenemos programas y planes de auditoría y auditoría y mejora continua. Yo pensé que no me iba a extender tanto. Bueno. Y acá tenemos unos marcos de referencia que son las famosas ISO, de todas las que tenemos. Entonces aquí está el resumen de las ISO. La 27001 de gestión de seguridad de la información, que es la que hemos visto nosotros. La 27002 que tiene que ver con el código de práctica para controles de seguridad de la información. La 27701, gestión de privacidad de la información. La 27552, que tiene que ver con sistemas de gestión de privacidad de la información. Ese sí ya es como más para hacia la persona, el ser humano. La 29100, marco de referencia de privacidad. La 27035, gestión de incidentes de seguridad de la información. Yo también tengo un capítulo de eso. La 05, que es la de gestión de riesgos de seguridad de la información. La 31000, nosotros las que más trabajamos acá son estas dos. La 27001 y la 31000, gestión de riesgo. Y la última, que es la de la NIS B versión 1, que es marco de referencia de privacidad. Y aquí tenemos unas guías para poder profundizar aún más sobre estos temas. Realmente en ISO, las personas que se certifican en esos sistemas de gestión, créanme que les paga muy bien. Lo que pasa es que es un tema muy dispendioso, no es para todo el mundo.
porque esto es de estar repitiendo y repitiendo. Bueno, entonces en la 27001 que ya la habíamos visto, ellos tienen una metodología que se llama la PHVA, que es, ¿quién me recuerda qué hace la 27001? Se vuelve la diapositiva. Les ayudo. ¿Qué hace la 27001? Les ayudo. Sistema de gestión de seguridad de la información. Listo. No es que no la grabemos, pero sí como para que las tengamos de referencia. A mí me gustó este documento porque este documento prácticamente lo que ha venido resumiendo, lo que hemos visto, y está como mucho más didáctico, ¿cierto? Para subírselo allá a ustedes. Señor, está bien. Este documento está como no tan pesado y está mucho más fácil de Sí, digerir. porque esas ISO parecen hartas, ¿Para qué? parecen bastantes. Sí, pero parecen bastante, pero a la larga es un resumen muy chévere. Pues sí aparecen 59 diapositivas, pero es porque resume las hizo también. No, así Pero que- si ustedes quieren algo de aquí a mañana, así rápido, diga, ay, venga, en protección de datos que tengo, en temas de seguridad de la información que tengo. Entonces me voy aquí a la referencia y aquí me explica un resumen de cada una de las ISO. ¿Mm? En vez de uno de ponernos aquí a hablar y hablar cada rato de esas normas que son como dispendiosas de digerir. Entonces, mire, rápidamente se las muestro porque por tiempo no nos alcanzamos, pero les hago un resumen. Entonces, en la P, que es contexto de organización, liderazgo, y el plan de acción, digamos, las que es compromiso de la organización y la alta dirección. Está la H, que es la operación, y ahí que hay unos controles para hacer. En la V, que es evaluación del desempeño, que es auditoría interna, ejemplo. Y en evaluación y revisión continua. Y aquí la última, que es mejoras. Listo. Es el contexto, componente tecnológico, componente jurídico y componente organizacional. Es la que trae la 27001. Y mírenle lo que deben de tener el liderazgo. ¿Quién lo ejerce? Pues los dueños de la ISO, que es la alta dirección, los oficiales de cumplimiento, las políticas y los roles y responsabilidades. Mira que siempre es bastante. Tratamiento de datos personales. Pasemos acá. Y los controles que debemos de hacer. ¿Listo? Y esto es un anexo que resume todo lo que hace la ISO 27001. Que esto es bastante, que es bastante el temita. Entonces, en anexos, mire lo que hace. Políticas de seguridad, aspectos organizativos, seguridad ligada a recursos humanos, gestión de activos, controles de accesos, criptografía, que ya la hemos visto, seguridad física, seguridad en las operaciones, seguridad en las comunicaciones, bueno, entre otros. Análisis de la brecha, bueno, y acá miremos, aquí está la 27002. Aquí, ¿cuál otra tenemos? Bueno. Listo. Y miremos esta última acá. Aunque ya las habíamos visto, por ejemplo, en acceso remoto, pues, ¿qué tenemos? Pues las famosas VPN. Es decir, aquí tenemos nuestra nube. Y en la nube, ¿qué tenemos? En nuestra nube tenemos, pues, todos nuestros medios de almacenamiento, como Google Drive, iCloud, Dropbox, OneDrive, esta Box. Esta sí la conocía, yo la verdad no conocía esta. ¿Algunos la han manipulado? Box. No, ¿Quién ha manejado esa? No, señor. No. No, Yo tengo cuentas en todas, menos en Box. La verdad, yo tengo cuentas en Dropbox, en OneDrive, en iCloud y en Google Drive. Ah, y tengo también en Amazon Drive, ahí tengo información. Yo distribuyo en cada una de estas y en todas tengo copias, pues, de mi información a nivel de académico y de otras cosas que tengo ahí. Las distribuyo y la mayoría las tengo con clave para el ingreso. Pero esta de Box, la verdad que sí no la he utilizado. ¿Ustedes cuáles tienen? ¿Ninguna de las anteriores? igual que usted. ¿Javier tienen todas? Sí. Arnold. Luis Torres, ¿en dónde tiene? Profe, tengo sí, las mismas y también tengo un VPN.
Bueno, yo en Amazon Drive, así pago como, porque tengo un poquito más de amplitud, ahí de megas, de gigas, perdón. Ahí tengo más información. Daniel, ¿en dónde tiene? ¿Cuánto paga? ¿Vas? ¿Cuánto paga, profe? ¿Cuánto paga en Amazon? Al mes pero pago como 10.000 pesos nomás. 10.000 o 15. No, 10.000 pesos. ¿Para que Barato. barato. Pues eso lo pago. ¿Cuánto Y es tiene de bueno. almacenamiento? Uy, no recuerdo. La verdad, yo sé que tengo ahí artico, pero que eso va en escalabilidad, ¿no? De acuerdo al precio. Pero con eso es suficiente. Lo que pasa es que eso tiene una limitante, ¿no? ¿Cuánto tiene Dropbox y Google Drive? Dropbox Que tiene gratis como tiene 100. 2 gigas. Tiene dos igual que Pero así. gigas, 2 gigas, ¿qué? Muy poquito también, ¿no? Sí, es poquito. Ay, fuera de eso, pues tengo mi disco, ¿no? Tengo un disco ahí uno de 1 tera. Entonces toca tener la información distribuida. Bueno, la VPN y por este otro lado, pues equipos de usuarios. Están estos. Bueno, aquí nos hablan de que en equipos de usuario, pues tenemos aquí nuestros famosos antivirus. Y este antivirus tenemos que el Avast, el AVG, la Vida, el McAfee, ¿este cuál era? Este sí también lo utilicé. El SET. ¿Cuál es ese SET? Se Note tenía. 32. Es el Note No 32. 32. Ah, listo. Sí, que se hace el logo, se me hace conocido. El Kaspersky, el MyWalvice, el McAfee, bueno, el McAfee también soy usuario de McAfee, el otro también. El de Panda alguna vez lo utilicé. El que utilizan para esas personas que hacen soporte de los equipos, ¿cuál es el que le instalan a la gente? Si se hacen soporte técnico, ¿no? O sea, en las casitas, ¿cuál es el que más tienen en las casas? Sin pagar. Todo lo que sea sin pagar está. Pero ¿cuál es el que tiene? Entonces, ¿cuáles tienen en la casa? ¿El de Microsoft o qué? Sí, el Microsoft. Ese es el que más utiliza uno, ¿no? Oye, ¿y Freddy se apagó o qué? ¿Freddy se No, fue? yo estoy poniendo la atención. Ah, bueno, es que yo pensé que había apagado. O sea, el que más usan normalmente es el Avast, pero ese antivirus no es tan bueno. Yo normalmente lo que utilizo es el No 32 craqueado, que es de los que por desempeño es muy liviano y por ¿No consume mucho? efectividad no consume mucho y relativamente es bueno. Entonces, es el que más que todo utilizo, porque por ejemplo, ese Norton 32 relativamente es bueno, pero ojo, se consume una máquina en un par de cuevas o eso, se le monta eso a una máquina y eso se la consume. El Kaspersky es muy bueno, pero tiene problemas con el firewall, o sea, si usted lo tiene activado, comienza a bloquearle cualquier aplicación o el Maccabi es malo y no consumir recursos. Venga, este sí no, ¿este cuál es? Este sí no lo había visto, espera un segundito. ¿Cuál? El Bitdefender, Maccabi. no, Bitdefender. El Bitdefender, el Bitdefender también es muy bueno. El Bitdefender también es muy bueno y no que no es tan fácil craquearlo. Entonces yo normalmente no lo uso. Cuando lo uso, se lo puedo usar legal, lo uso legal porque es muy bueno, pero así parchadito no es tan ¿No? fácil parcharlo. Mm. Bueno, ahí hicimos una clasecita rápida de antivirus. Bueno, y estos son ya temitas para tener presente, que son riesgos eh, en la casa, en las redes Wi-Fi, en falta de privacidad, en X canales de comunicación, pérdida de integridad y confidencialidad de la información de datos personales. Entonces, por ejemplo, en redes Wi-Fi, rara vez se actualizan los routers, claves débiles o predeterminadas, configuraciones de seguridad por defecto, no sabes cuántas personas podrían estar conectadas. Aunque en esto, pues yo creo que en el Wi-Fi sí se ha mejorado un poco. Anteriormente sí era muy fácil de robar señal. ¿Sí hicieron alguna vez ese ejercicio de Saltar al traerle vecino. sí, la del vecino? ¿Sí la hicieron? Yo sí la hice varias veces. Pues no lo hice con maldad, ¿no? He hecho un poco de cosas malas, profe.
No, pero eso yo lo hice fue como por aprender. Y eso Pero está no, quedando grabado. Sí, no, 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 ah, pero la del vecino era que me la prestaba. Es que no ujú, dejaron, ahora se Sí, la sí, es que prestaban. no dejaron terminar. sí, sí. Profe, ya sé por qué no utilizamos Box. No hay cuentas gratuitas y vale $60 una cuenta en Box. Box, y no pegué. Entonces por eso no las conocemos. Sí, que decía ese box, nunca le había escuchado. Y eso son negociazos, ¿no? Esa gente hacen plática con eso para con su almacenamiento. Y acá, bueno, contraseñas débiles, correo falso, phishing, ingeniería social y las fake news, que son, ¿se acuerdan qué son las fake news? Las noticias falsas. Sí, delincuencia se aprovechan las crisis para engañar. ¿Sabe ¿Y qué? cuál fue una noticia falsa que nos engañaron a todos? Yo no sé si allá en sus ciudades pasó, pero aquí en Bogotá pasó. Si fue el año antepasado o hace como 2 o 3 años que había un tema aquí bravo de social que decían que se iban a meter a los apartamentos y que todo el mundo se armó en los apartamentos y en las casas. ¿Sí recuerdan esa época? O sea, fue hace como 2 años, ¿cierto? ¿No fue ahorita para la pandemia? Sí, eso No, fue para la pandemia. eso fue para la pandemia. Sí, Es que sí, ya eso fue hace poco. uno vive en medio de tantas cosas y que todo el mundo armado Bueno, de eh, palos y todo ese cuento. Y eso fue una noticia falsa. la, ¿Para qué? la sonada cuando mataron, un policía mató a un abogado. Esa fue la sonada en Bogotá, que fueron como 10 pelados muertos y entonces eso mandaron un audio a los WhatsApp Sí. diciendo que se iban a meter a los conjuntos y todo eso, y eso es todo. Bogotá como esa noche estuvo como, sí, como estilo de película, ¿cómo Rosa. se llama? La, la gente no salía a la calle, pero ahí es donde uno se da cuenta de lo cobarde que somos. Entonces, si nosotros nos dejamos amedrentar de No nada. como la película La Purga, eso era. Si algo así, sí, exactamente. Eso fue tremendo. Pero más tremendo es de dejarnos, como dicen, amedrentar. Uno no hay que dejarse amedrentar de nada. Listo. Bueno, aquí por tiempo no alcanzamos, pero les muestro rápidamente estas controles y recomendaciones, los DLPs, los Firefox, bueno, todas esas cositas. ¿Listo? Este documento está chévere. Créanme que de todos los que hemos visto a la fecha, este es el documento más completo de todos que les traigo. Y miren que aquí está, prácticamente aquí está resumido toda la clase, toda. Controles y recomendaciones. Bueno, esto se los dejo ya. Y una reflexión final. El que me traduzca esto tiene una buena nota. A ver, Freddy, en inglés. O Javier, bueno, démosle la oportunidad a Javi. Sí. Traduzca que ¿Cómo? Que traduzca que Pues este mensaje que aparece acá, esta reflexión final. No, pues ahí, ahí estamos viendo todavía la diapositiva anterior. sí, yo no veo nada. No, venga, sería que espera un momentico, salgo y vuelvo y ingreso. Qué pena. El mensaje todavía no se ve. O es que me están haciendo ahí, o es que no lo quieren ver. No, 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 Ahora no. sí. Ahí dice profesor San José 25. Sí, Ah, cómo no, sí, cómo no. En Sí, esta así se la esquina sabe. nosotros tenemos el firewall, el encriptor, bueno, antivirus o firewall. Y Sí. en la otra esquina tienen miedo. O sea, listo. Ok. Muy bien, lo veo bien en inglés. Tengo El 10. error romano. Muy bien, El muy simido bien. del examen. El semido. Listo. Entonces, eso que les quería contar hoy, pues iba a ser un ejercicio de un SQL, pero nos toca para la próxima de gestión de sistemas de información. ¿Listo? Les voy a traer un ejercicio ahí. Ya les hice listo. un compendio. Listo, mis estimados. Entonces me alegra saludarlos, verlos. Que descansen.